Buenas tardes con todos, bienvenidos a una nueva edición de Habla con tu médico. Los saludamos desde el Consejo Regional 3 de Lima del Colegio Médico del Perú. Esta tarde nos está acompañando la doctora Yulisa Castro Escalante. Ella es médico psiquiatra del Servicio de Niño y del Adolescente del Hospital Víctor Larco Herrera. Buenas tardes, doctora, bienvenida. Buenas tardes, ¿cómo estás, Elizabeth? Muchas gracias por la invitación. Así es, doctora. Esta tarde vamos a tocar el tema de trastorno de conducta alimentaria. Y ya para empezar con esta transmisión en vivo, les recordamos que todas sus consultas y dudas que tengan las pueden dejar en los comentarios. Y para iniciar, doctora, primero coméntenos, por favor, qué es el trastorno de la conducta alimentaria. Adelante, doctora. Gracias. Bueno, el trastorno de conducta alimentaria es un trastorno grave, podríamos decir, de los hábitos alimenticios que puede llegar a tener una persona, ¿no? Las características fundamentales en estos trastornos es que tienen mucho miedo a la ganancia de peso. También hay una insatisfacción de su imagen corporal, ¿no? Y vamos a ver de que los pacientes o las personas comienzan a atender a conductas inadecuadas con respecto al alimento, ya sea restringir el alimento, ya sea comer en demasía y luego vomitarlo o compensarlo con excesivo ejercicio físico, ¿no? Pero acá lo importante es que casi todos ellos tienen un gran miedo a subir de peso. En todos los tipos de trastorno de conducta alimentaria, la persona se siente muy culpable, se siente muy mal y se siente insatisfecha con su imagen corporal. Doctora, ¿y cuáles son los tipos de trastornos de conducta alimentaria y en este caso, cuáles serían los más frecuentes? Miren, últimamente hay varios tipos, inclusive se está estudiando integrar algunos tipos más dentro de esta clasificación. Pero las tres importantes y las principales son la anorexia nerviosa, la bulimia nerviosa y los trastornos por atracón. La más común es la anorexia nerviosa, seguida por la bulimia y seguida por los trastornos por atracón. Y tenemos otro gran grupo de trastornos que las cuales a veces no cumple con todos los criterios de estos tipos que les estoy mencionando, que los agrupamos en los trastornos de conducta inespecíficos, ¿no? Pero trastornos de conducta alimentarios al fin, ¿no? Entonces, los más comunes, anorexia nerviosa. Y suele empezar, pues todos estos tipos de trastornos suelen empezar durante los cambios hacia la adolescencia. Es mucho más común en mujeres adolescentes. De acuerdo, doctora Yulisa. ¿Cuáles son las causas del trastorno de la conducta alimentaria? Bueno, hay múltiples teorías porque hasta el momento, hasta el día de hoy, no hay una causa específica que haya demostrado que los trastornos de conducta alimentaria tengan, digamos, una etiología, ¿no? Que es por la alteración de un gen o por algún tema en especial. La teoría más aceptada actualmente es que es una causa multifactorial, es decir, hay genes que están, digamos, comprometidos en esto. Se ha visto que si tenemos alguna familia con, por ejemplo, anorexia nerviosa o una mamá con anorexia nerviosa, hay una posibilidad alta que los hijos también puedan desarrollar un trastorno de conducta alimentaria. Es decir, los genes están definitivamente dentro de las causas. Pero también se ha visto que es otra de las causas es la forma de crianza, ¿no? Por ejemplo, se ha visto familias en las que nacen personas que comienzan a hacer algún trastorno de conducta alimentaria. Sobre todo familias extremadamente autoritarias, familias o extremadamente aglomeradas, ¿no? Familias en las cuales también tienen estándares muy altos, digamos, de perfeccionismo o estándares muy altos con respecto a los chicos.
se ha visto que en estos tipos de familia suelen hacer los trastornos de conducta alimentaria. ¿Eso qué quiere decir? Que pues muchas familias hablan continuamente del peso, de la belleza, ¿no? Del perfeccionismo y genera de alguna manera una identidad perfeccionista en estos jóvenes, ¿no? En estas jóvenes sobre todo, porque sobre todo son mujeres. También se ha visto que el tema social influye mucho, ¿no? Digamos, em, pues las chicas, sobre todo cuando pasan de la etapa de la niñez a la adolescencia, pues comienzan a experimentar cambios corporales que hacen de que entre ellas se comparan, comienzan a ver cómo la sociedad también de alguna manera va moldeando, la sociedad pide que la mujer sea de repente delgada, que sea, asocian mucho la belleza a la delgadez, y esa es una de las, digamos, formas en las que puede la sociedad influir en que una joven pueda llegar a, digamos, a desarrollar un trastorno de conducta alimentaria. Si bien es cierto, no todos lo desarrollan. Muchas veces tiene que haber confluencia de varios factores para que aparezcan estos tipos de trastornos. Bien, doctora. ¿Cuáles son las características más importantes de la anorexia nerviosa? Bueno, en la anorexia nerviosa, que es el trastorno de conducta alimentaria más frecuente, se da sobre todo en mujeres jóvenes. También se ha visto, después de la pandemia, se ha visto que también se está incrementando el porcentaje de hombres, ojo. eh, Antes de pandemia decíamos, de cada 10 mujeres con anorexia nerviosa, solo encontrábamos un varón con anorexia nerviosa y ahora parece que este porcentaje está cambiando. Eh, la característica más importante es que hay una pérdida de peso, una pérdida ponderal de peso, es decir, es una baja de peso considerable en la cual además vamos a encontrar el miedo irracional, el miedo excesivo a ganar peso. Y también vamos a encontrar que la persona puede tener dos tipos de conducta cuando comienza a tener este trastorno, ¿no? Uno es el que restringe los alimentos, comienzan a restringir los carbohidratos, comienzan a restringir las frituras o simplemente esconden la comida, ya no comen con nosotros en la sala, ¿no? Comienzan a botar o esconder la comida. Y también vamos a ver la otra conducta, en la que sí se alimentan, pero posteriormente a comer se pueden ir al baño, vomitan o utilizan laxantes, ¿no? Que es como una forma purgativa de compensar lo que acaban de comer, ¿no? Para eliminarlo. Entonces, y lo tercero que vamos a encontrar es una distorsión de la imagen corporal. La paciente puede estar muy baja de peso, por ejemplo, en 40 kilos, en 38 kilos, y cuando se mira al espejo, ella dice que se ve gorda, ¿no? Entonces, ella realmente se observa gorda. Eso quiere decir que hay una distorsión de la imagen corporal. Casi nunca ven el problema. Ellas creen de que eso es normal, que ella se ven gorda, y eso hace que como está distorsionada la imagen corporal, ellas sigan queriendo bajar de peso, ¿no? Y siguen en el camino de querer bajar de peso, y ahí es donde muchas veces se nos complican porque puede llegar hasta el punto de no comer absolutamente nada y ni siquiera ingerir agua, ¿no? Entonces la paciente con anorexia nerviosa la vamos a ver físicamente muy delgada, inclusive puede llegar a perder, si es que ya es una paciente que menstrua, inclusive puede llegar a la menorrea, es decir, a dejar de menstruar, ¿no? Entonces, la característica principal es que es muy delgada, que restringe los alimentos y que tiene mucho miedo a engordar y que ella se ve gorda frente al espejo. Bien, doctora. ¿Y las características más importantes de la bulimia nerviosa, cuáles serían? En el caso de una bulimia nerviosa, vamos a ver que también suele ser una mujer en la mayoría de los casos,
pero su peso va a estar entre normal, un peso normal, o con la tendencia a sobrepeso, ¿no? Entonces, mientras que en la anorexia hay una delgadez extrema, en la bulimia vamos a ver que puede estar en normopeso inclusive, pero tiene un miedo irracional a subir de peso. Vamos a ver que en las pacientes con bulimia nerviosa suelen tener momentos de mucho atracón. Atracón llamemos al momento en la cual la persona pierde el control sobre la comida y come e ingiere alimentos de una manera muy rápida, ¿no? Y posteriormente le viene la culpa porque dice que va a subir de peso, va al baño y se provoca el vómito. Por lo tanto, vamos a ver que van a tener lesiones muchas veces acá en los nudillos porque siempre meten el dedo y se estimulan, digamos, la zona de la garganta y se produce el vómito, ¿no? Y la segunda forma de presentarse la bulimia nerviosa es que de repente la persona no vomite, sí llega a tener estos episodios de comer demasiado, pero compensa de repente con utilizar medicaciones digamos, que pueden ser como tipo laxantes, ¿no? Y la otra característica es que la paciente también va a tener mucho miedo a subir de peso. Pero la paciente en bulimia nerviosa no tiene la distorsión corporal que tiene la paciente con anorexia nerviosa. De acuerdo. Doctor, ¿y cómo se diagnostican estos dos trastornos que usted hace mención? Bueno, nosotros hacemos el uso de guías para diagnosticar estos trastornos, pero usualmente el diagnóstico es clínico, ¿no? Es decir, tiene que ser diagnosticado por el psiquiatra, ¿no? Viendo estas características, viendo el tiempo y viendo sobre todo, miren, el impacto que tiene esto en la vida de la persona, ¿no? Tenemos que ver, antes nosotros decíamos que tiene que tener algunos criterios de baja de peso o que tiene que tener amenorrea para decir que tiene anorexia. Hoy por hoy no. Hoy nosotros vemos que tengan, por ejemplo, en anorexia, restricción, digamos, de la ingesta de alimentos, que tenga distorsión corporal, que tenga miedo a subir de peso, nosotros ya podemos estar diagnosticando anorexia nerviosa, si es que vemos que también hay un impacto en el funcionamiento de sus actividades de la vida diaria, ¿no? Igual pasa con bulimia, ¿no? Entonces es importante hacer el diagnóstico oportuno porque se ha visto que mientras antes se haga el diagnóstico, el pronóstico es mejor. Doctora Yulisa, ¿y cómo se aborda estos trastornos de conducta alimentaria? El abordaje es multidisciplinario, ¿no? Es multidisciplinario. Se trabaja un equipo completo. Se trabaja el psiquiatra, se trabaja psicología, se trabaja con la nutricionista, se trabaja con el médico, que puede ser el médico pediatra o si ya está adulto con el médico general o el médico internista, ¿no? Recordemos que en el caso de anorexia nerviosa, muchas veces vienen los casos muy inestabilizados, es decir, pacientes con grandes bajas de peso corporal, con arritmias cardíacas, con problemas endocrinológicos, inclusive con alteraciones hidroelectrolíticas por el estado de desnutrición grave que tiene. En esos casos, siempre primero priorizamos la estabilidad física, ¿no? Entonces muchas veces se le puede internar, ¿no? Y hasta estabilizar a la paciente. Paralelamente es evaluado por el psiquiatra realiza el diagnóstico y no solamente es diagnosticar el trastorno de conducta alimentaria, casi siempre, en la mayoría de los casos, el trastorno de conducta alimentaria viene acompañado, viene comórbido, como decimos, viene de la manito con otros problemas. Muchas veces son depresión, por ejemplo, ¿no? A la cabeza.
Puede haber depresión, puede haber ansiedad, puede haber otras patologías asociadas al trastorno de conducta alimentaria. También se le deriva al nutricionista, porque nosotros no intentamos que la persona engorde, intentamos que mejore la relación con los alimentos y que tenga una mejor alimentación con la que se sienta a gusto la paciente y con la que la alimentación mínima necesaria, saludable, que pueda mantener su organismo en un buen funcionamiento, ¿no? No solamente el organismo, sino también el tema de la salud mental, ¿no es cierto? También se trabaja con los psicólogos de la mano, inclusive trabajamos terapia familiar. El tratamiento dura mucho tiempo. Algunas veces es necesario utilizar tratamiento psicofarmacológico también. Bien, doctora. ¿Y cuáles son las complicaciones asociadas a este tipo de trastornos de la conducta alimentaria? Miren, con respecto a la anorexia nerviosa, hay complicaciones más severas e inclusive la muerte, ¿no? Porque hemos visto que la desnutrición excesiva, ¿no? Porque restringen los alimentos. He tenido inclusive pacientes que han restringido hasta los líquidos, ¿no? O sea, no quieren ni tomar ni agua pensando que el agua les puede subir de peso. Entonces llegan a tener arritmias cardíacas, problemas de funcionamiento cardíaco, renal. Hay glándulas que dejan de funcionar, como por ejemplo la tiroides, ¿no? Es decir, hay una completa, digamos, un completo mal funcionamiento de todo el organismo, ¿no? Inclusive hidroelectrolítico. Hemos visto que muchas de ellas pueden hacer paro cardíaco, por decirlo así, ¿no? Entonces, en la anorexia nerviosa, la complicación puede llevar a la muerte. Entonces, es importante intervenir a tiempo. Lo siguiente que queda como, por ejemplo, en bulimia, las complicaciones, muchas veces lo que vamos a ver que las pacientes se complican mucho con el tema del desgaste dentario, porque tanto vomitar puede producir desgaste de la dentina, ¿no? Y solemos ver, pues, los dientes desgastados como quebraditos, ¿no? También podemos ver la famosa carita de ardilla, ¿no? Acá crecen las glándulas salivales y tienen pues la carita de ardilla. También podemos, y se ha visto, ¿no? Tanto autoprovocarse el vómito, la joven puede llegar a tener desgarro del esófago, ¿no? Y tener, por ejemplo, hemorragia por desgarro, ¿no? Sabemos que el ácido del estómago, cada vez que nosotros intentamos vomitar, y si esto lo hacen, algunas jóvenes lo hacen 3 hasta 5 o 6 veces al día, ese ácido va desgarrando el esófago y se puede desgarrar y producir hemorragia digestiva alta. Si eso no es tratado a tiempo, también puede haber una muerte por eso, ¿no? Y las principales, digamos, consecuencias que pueden haber de no tratar un trastorno de conducta alimentaria a tiempo, definitivamente es que se altera sus relaciones sociales. Una persona con anorexia nerviosa no se siente contenta en ningún momento de su vida. Así llega a pesar 30 kilos y lo hemos visto, ¿no? De que no llega a lograr esa felicidad que tanto añora estando delgada, ¿no? Igual pasa con las pacientes con bulimia. Y entonces esta cronicidad conlleva a estas personas a padecer depresión, a padecer ansiedad, a padecer inclusive o llegar a pensar o intentar suicidarse, ¿no? Entonces las complicaciones usualmente son físicas, pero también se nos complica el trastorno de conducta alimentaria con los trastornos afectivos como depresión y ansiedad. Doctora Yulis, aquí tenemos una pregunta del público. Nos dicen, ¿cómo podría prevenir un trastorno alimentario en un niño con autismo? Ujú. Los niños con autismo, miren, a veces confundimos que tiene un trastorno alimentario,
Ojo, la característica principal de todos los trastornos de conducta alimentaria es no quiero engordar, ¿ya? En el niño con autismo, ellos no es que tengan esta característica, ellos lo que tienen son selectividad de alimentos. ¿Ok? Los niños con autismo usualmente son muy hipersensibles a ciertas texturas, entonces vamos a ver de que hay niños con autismo que no comen verduras o no comen frutas o no comen guisos, ¿no? Pero eso no es llamado trastorno de conducta alimentaria, no nos vayamos a equivocar. Entonces, en un niño con autismo que es muy selectivo con los alimentos, mi sugerencia es que haga eh, la terapia, digamos, en terapia ocupacional, que trabajemos la terapia sensorial para que este niño pueda lograr comer otras texturas, probar otros sabores, pero no es trastorno de conducta alimentaria por si acaso. Pero la terapia sensorial ayudaría mucho en estos casos de niños con autismo. De acuerdo, doctora. ¿Y qué papel juega la terapia psicológica en el tratamiento y cuál se indicaría en este caso? Yo creo que es la más importante, la terapia psicológica. En los trastornos de conducta alimentaria, la terapia psicológica es el pilar del tratamiento. Si bien es cierto, nosotros como psiquiatras muchas veces ponemos medicamentos que ya sea para la depresión o para la ansiedad, porque como les dije hace un momento, casi siempre me vienen ya comórbidos, ¿no? Es decir, me vienen con estas añadiduras de otros tipos de trastornos. Pero el pilar fundamental es la terapia psicológica. Y acá tenemos varios tipos. Hay evidencias muy buenas que apoyan la terapia, dentro de la terapia psicológica, utilizar la terapia cognitivo-conductual con las pacientes, pero también pues, se puede utilizar la terapia racional emotiva. Desde mi consideración, la segunda terapia más importante que hay que trabajar en las jóvenes con trastorno de conducta alimentaria es la terapia familiar. Muchas veces las familias son, digamos, las eh, en donde nace el problema, ¿no? Se ha visto que, por ejemplo, los pacientes con anorexia nerviosa vienen de familias muy perfectas, muy bonitas, muy perfectas y con padres muy autoritarios y muy exigentes. Y se ha visto, por ejemplo, en estudios que que las personas con bulimia vienen de familias que son muy aglomeradas, o sea, en casas donde vive mucha gente, muy hacinados, y en las cuales son familias que hay muchas discusiones, mucho pleito y que no se apoyan entre sí. Si bien es cierto, estos estudios no son científicamente probados, pero sí se ha visto que hay cierta asociación. Así es que la terapia familiar va a ser súper importante. En tercer punto, creo que sí, el tratamiento psicofarmacológico, como es el tratamiento que nosotros manejamos, eh, está siendo muy estudiado últimamente. No tenemos un medicamento claro y indicado específicamente para estas patologías, pero se ha visto que ayuda muchísimo también, ¿no? Sobre todo en los casos graves. Doctora Yulisa, ¿y cuáles son los tratamientos farmacológicos? Am, bueno, fluoxetina es uno de los medicamentos que es un inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina. Fluoxetina es conocida como un antidepresivo y es un tratamiento a dosis altas que ha demostrado que ayuda muchísimo en bajar, sobre todo en esta obsesión por el peso. También se está viendo otros estudios, como por ejemplo utilizar los psicoestimulantes, ¿no? Ya que se ha visto muy asociado los problemas de trastorno de conducta alimentaria, sobre todo de la bulimia, con el trastorno de déficit atención hiperactividad TDAH. Entonces, muchas veces también nos ayudamos con psicoestimulantes para evitar que los pacientes terminen en atracones o para poder controlar estos tipos de impulsos, ¿no? En general, también tenemos algunos antipsicóticos como la olanzapina, que ha demostrado también que ser
un antipsicótico que apoya muchísimo con mejorar, digamos, eh, este trastorno de conducta alimentaria. Acá lo más importante es perfilar al paciente, o sea, el tratamiento es personalizado. El, la anorexia nerviosa no sé, pues, de Sofía no es igual a la anorexia nerviosa de Rita, por decirlo así, ¿no? Cada una tiene sus características diferentes, entonces nosotros tenemos que ir perfilando al paciente, ver si es necesario medicar y segundo, ver qué tipo de medicación le iría más con ella, ¿no? Porque recuerden que todos los medicamentos tienen efectos colaterales y las personas hoy por hoy, pues, no quieren sentirse que les duele la cabeza o que les duerma o que les suba de peso. Entonces, vamos perfilando al paciente y de acuerdo a eso elegimos el mejor medicamento para el paciente. Entonces el tratamiento es multidisciplinario, pero también es personalizado. Cada una puede tener un distinto tratamiento, ¿no? Doctora, tenemos otra consulta. Nos preguntan si se puede aplicar la terapia sensorial en niños de 8 o 9 años. Claro, por supuesto, la terapia sensorial se puede aplicar desde el añito. Claro que sí. Mientras más antes, mejor. De acuerdo. ¿Y qué avances o investigaciones recientes hay en este campo, ¿no? En los trastornos de la conducta alimentaria. Miren, hay muchos, desde el punto de vista farmacológico, hay varios avances en el sentido de que se está viendo asociaciones, por ejemplo, de los trastornos de conducta alimentaria con algunos trastornos de personalidad. Se ha visto asociaciones con el famoso trastorno obsesivo compulsivo, se está viendo asociaciones con el TDAH, ¿no? El trastorno de déficit de atención y hiperactividad. Hay estudios con neuromodulación, ¿no? Hay estudios con psicoestimulantes actualmente. Mire, ninguno hasta la actualidad ha demostrado todavía, o mejor dicho, la mayoría todavía está en proceso de evaluación, ¿no? Ya que al no tener una causa específica del trastorno de conducta alimentaria y al ser una causa multifactorial, pues es muy difícil buscar, digamos, un tratamiento selectivo para ese tema, ¿no? Pero por ahí van los estudios, así es que yo creo que en pocos años esperemos podamos tener más luces con respecto a un tratamiento más, más certero y más rápido, porque cuando nosotros tratamos estos tipos de trastorno, sabemos que vamos a tener al paciente por mucho tiempo, porque no es un trastorno que se cura en 6 meses. Yo digo, a ojo de buen cubero, casi todas las personas que entran con nosotros no se quedan menos de 2 años, ¿no? Y también se ha visto que hay mucha recidiva, es decir, pacientes que supuestamente ya habían pasado esa etapa y están en la juventud, pasaron un tema de trastorno de conducta alimentaria, se ha visto que de repente durante la adultez puede volver a aparecer, ¿no? Excelente, doctora. Y finalmente, ¿se pueden prevenir y qué recomendaciones ya para culminar desea compartir? Claro que sí, se pueden prevenir. La parte genética no la podemos prevenir definitivamente, pero sí la parte familiar. Yo creo que el entorno familiar debería ser un entorno eh, ni muy permisivo ni muy autoritario, ¿no? Un entorno familiar en el cual las reglas y las normas de la casa estén claras, en donde cuando los papás vayamos también cambiando de acuerdo a qué ciclo vital están nuestros niños. Cuando son niños de repente podemos ser más padres que guiamos, pero cuando ya son adolescentes tratar de hacer contratos con ellos, ¿no? Y cambiar nuestra forma de crianza también, evitar la violencia, evitar mucho, mucho que entre hermanos, por ejemplo, se molesten o eh, se pongan calificativos como gorda,
negrita o negrito, ¿no? Él es el negrito de la familia, o la gordita, ¿no? O a utilizar estos términos como de cariño o como de repente como molestarla a las personas no es adecuado. Utilizar el término todo el tiempo en casa de decir estoy gorda, estoy haciendo dieta, esta chica es gorda, qué fea, ¿no? Eso hace que indirectamente yo le diga a mis hijos de que si tú te engordas te vas a ver feo, ¿no? Entonces yo siempre les digo a los papás, prohibido hablar de el peso en la casa. O sea, no se habla de peso. En realidad es, sobre todo cuando los tenemos pequeños o adolescentes, no hablemos de peso, mucho menos asociado a la belleza, ¿no? Rescatemos el tema mejor de los valores, ¿no? Eres, qué inteligente eres, qué generoso, qué generosa eres, ¿no? Por ahí eso sería mucho mejor. Lo otro que es importante es siempre estar al tanto de cómo están tomando sus alimentos los chicos, ¿no? Es importante que en casa tengamos una alimentación saludable, no demasiadas frituras, no demasiados carbohidratos, ¿no? Una alimentación basada balanceada, ¿no? Y siempre estar viendo si yo veo por ahí que mi hija tiene una baja ponderal de su peso, ¿no? Que ha bajado demasiado y supuestamente o ha comenzado una dieta, ver además qué está haciendo con la comida, ¿no? Ver qué coma. Si ya para mí no come dentro o sea, no cena con nosotros o no almuerza con nosotros, o me dice, ya cené, ¿no? O se encierra mucho en su cuarto, de pronto ver cuáles son sus preferencias, ¿no? A veces tienen las jóvenes mucho, veo que visitan unas páginas que se llaman Ana y Mía, ¿no? En donde les dicen cómo deberían bajar de peso, cómo deberían llegar a ser princesas, ¿no? Entonces siempre estar chequeando qué páginas visitan los chicos, con quién se juntan nuestros hijos, es importante, ¿no? Por ahí estar viendo también si apenas termina de comer, se va al baño, ¿no? De repente no vaya a ser que esté vomitando. Entonces hay que estar siempre al tanto de los hábitos alimenticios de nuestros hijos, sobre todo cuando entran a la etapa de la adolescencia. Yo creo que eso es importante y también tener una muy buena comunicación con ellos sin juzgar ayudaría mucho que nuestros hijos se acerquen cuando sientan que algo no va bien con ellos, ¿no? Y nos puedan contar. Lo otro es que busquen ayuda, no tengan miedo. No siempre los psiquiatras medicamos y no siempre vemos pacientes que están mal como con locura, ¿no? Estamos viendo que hoy por hoy lo que más vemos es ansiedad, depresión. Tenemos más de 240 centros de salud mentales comunitarios en los cuales hay psiquiatras y psicólogos. Ustedes pueden acercarse y pedir una cita. No necesariamente tienen que estar muy mal. Pueden ir a pedir una cita, inclusive si tienen una duda. Es más, no es necesario que vaya el paciente. A veces vienen con nosotros los papás y nos cuentan para descartar y nosotros le vamos indicando cómo deberíamos manejarlos, ¿no? Excelente, doctora Yulisa. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta tarde hablando sobre el tema de trastorno de la conducta alimentaria. Gracias, Elizabeth. Hasta luego, doctora. Hasta una próxima oportunidad. Hasta luego. Hasta luego con todo. Gracias. Bien, les recordamos a todo nuestro público que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, en Twitter y en YouTube como CMP Lima, y con nosotros será hasta una próxima edición. Buenas tardes con todos.